Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En el marco de las negociaciones políticas y económicas para intentar paliar los problemas que ha suscitado, al margen de lo sanitario, que es lo más grave, que ha suscitado en nuestro país, fruto de la cuarentena obligatoria en una parte relevante de nuestro territorio, los daños económicos que genera hoy y seguramente para mañana y pasado, en sentido figurado, en este país y en todas partes, el ministro de Hacienda ha convocado un grupo de expertos literalmente de todas las líneas políticas, sencillamente gente con voluntad de dialogar, de conversar y gente muy capacitada y que representa distintas miradas, para asegurarse de que esto, en una conversación luego con las comisiones de Hacienda de la Cámara Alta y Baja, puede rápidamente convertirse en un plan económico que se ponga en práctica y, para decirlo en fácil, llegue rápido la ayuda que tiene que llegar a la gente que no puede esperar más y que además nos va a servir de soporte y ayuda para que las personas no salgan de sus casas, entonces podamos así enfrentar la pandemia. Es decir, es una carambola la ayuda económica que ayuda en ese sentido, pero también que ayude a enfrentar la pandemia que nos tiene muy de cabeza. Es un grupo de 16 economistas muy capacitados, muy respetados en la academia, en el mundo financiero, gente que tiene los estudios, los conocimientos, y se han sentado a debatir tres puntos básicamente. Uno de estos convocados, y hay exministros, expresidentes de Banco Central, profesores, y con uno de estas personas vamos a conversar, con el profesor, expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio. José, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías, gusto estar aquí virtualmente. Igualmente, sí, pues es muy necesario tomar contacto para explicar. Es un fondo, empieza a quedar ya en la retina de todos nosotros esa idea de los 12.000 millones de dólares, porque no es primera vez que surge esa cifra. Surgió en el estudio de los 6 economistas convocados por el Colegio Médico, los cuales tú también formaste parte, con otros economistas, y llegaron a esa cifra que parece ser la del consenso ya. ¿De qué estamos hablando? 12.000 millones de dólares que salen de dónde, a partir de cuándo y para qué. Sí, la verdad que el corazón de la magnitud del programa, porque después hay muchos detalles de cómo se implementa y qué cosas hay que hacer. Pero nosotros discutimos desde que nos convocó el Colegio Médico y después en un ámbito bastante más amplio, una cifra que está relacionada a lo que Chile tenía en marzo, antes de que empezara esta pandemia, para emergencia, y el Fondo de Estabilización Económico-Social, el Fondo Soberano, digamos, del FES, conocido como el FES, que tenía 12.000 millones de dólares, es una cantidad relativamente razonable, dado los programas y las cosas que discutimos, y creo que eso fue muy importante en esta discusión entre los 16 economistas de muy variado ámbito, intereses, sí, pero bastante profesional y técnico, donde se discutió y se vio que las magnitudes y las cosas que hablamos era consistente con tener un programa de hasta 12.000 millones de dólares. Yeah. ¿De dónde sale? Eso es bien importante. ¿En base a qué? ¿En base a qué esos 12.000 millones de dólares, José? Esa es una muy buena pregunta, porque uno dice, 12.000 millones de dólares, ¿de dónde? ¿Tenemos que sacarlo de lo que está en el presupuesto? Nosotros decimos, no, esto está encima de lo presupuestado. Yeah. Pero ahí viene la discusión media contable. ¿Encima de lo presupuestado desde cuándo? Porque hay quienes dicen encima de lo presupuestado del presupuesto del año pasado. Pues si ya el presupuesto del año pasado hizo bastante gasto hasta junio, nosotros decimos a partir de ahora. ¿Y cuánto está esto? De las últimas rendición del Ministerio de Hacienda y las últimas leyes y los informes hasta el 10 de junio. Y desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, con lo que uno puede tener de ahí en adelante, dice, sobre eso, 12.000 millones de dólares. Okay. Esto no podemos estar doble contando. Ya el gobierno, por ejemplo, está gastando 800 millones de dólares en la primera fase del apoyo a las familias, que nosotros hemos propuesto que sea mayor, ¿no es cierto?, y que sea más duradero. Eso es adicional a lo que ya se hizo. Perfecto. Por lo tanto, estamos hablando desde hoy en adelante, lo ya legislado no contaría dentro de estos 12.000 millones. Se entiende clarísimo el punto, claro. Ya, pero esto tiene, pues hasta donde yo estoy viendo y pude leer, tiene 3 bases, ¿no es cierto? Tiene marco fiscal de referencia,
tiene un fondo de emergencia y otro para la reactivación. Partamos en orden, pues, partamos por el marco primero, porque algunos pueden temer de que esto son 12.000 millones de dólares o que den ayudas para siempre y que después estemos con déficit para siempre, que no podamos, que era un poco parecida a la chilena, que lo excepcional va a quedar para siempre y no nos vamos a tener disciplina fiscal, que es lo que nos ha ayudado a tener hoy día recursos para gastar, entre otras cosas. Entonces, ese marco fiscal me gustaría que nos ayudaras. Muy importante tu pregunta, Matías, porque en el fondo, precisamente, Chile, uno podría decir, puede gastar 20.000, podría endeudarse, pero tenemos un problema fiscal nosotros que estamos arrastrando gradualmente. Seguimos siendo una economía muy sólida, pero con un deterioro progresivo que en unos pocos años más nosotros podemos terminar en una economía que pierde el grado de inversión, que pasamos a ser una economía de alto riesgo, las tasas de interés suben y no nos prestan, y tremendamente endeudados de gastar mucha plata en intereses. Eso le pasa a uno, siempre dice, no vamos a nombrar a los casos de Venezuela y Argentina, obviamente, pero por ejemplo, dos economías que han sido bien manejadas, pero que están siempre como en el límite del borde del grado de inversión, que son México y en particular Colombia, son economías que tienen que estar regularmente haciendo ajustes fiscales y no pudiendo hacer todo lo que tienen que hacer, porque saben que si pierden grado de inversión van a terminar siendo economías mucho más riesgosas y pagando una mayor tasa de interés. Por lo tanto, es muy importante que este gasto sea transitorio. Y la idea de que sea un fondo es importante para ello, porque el fondo caduca. Esto debería haber una ley en la que uno dice, mira, se enteran 12.000 millones, este fondo caduca en 24 meses o caduca antes si se le acaba la plata. Y si sobra plata a los 24 meses, vuelve al fondo y se acaba el fondo. Por lo tanto, si queremos gastar, si queremos dejar algún gasto permanente, lo vamos a tener que hacer dentro del presupuesto. Porque un argumento que nosotros también decimos, y lo hemos venido diciendo desde que estábamos en el grupo convocado por el Colegio Médico, cuando empezamos a mirar los datos, nosotros y hacer las simulaciones de deuda a largo plazo, algo nosotros dijimos, Chile en un par de años más, este no es el momento, pero Chile en un par de años más tenemos que tener claridad de que con todo el esfuerzo que se hace ahora, en un par de años más Chile va a tener que hacer un acuerdo de consolidación fiscal. Esto es de acotar su déficit. Chile no puede seguir con déficit cercano al 3%, ¿no es cierto?, con déficit primario elevado, que al final lo único que va a hacer es acumular deuda. José, este déficit no es desde el 18 de octubre, no es desde este año, llevamos una buena cantidad de años ya con déficit y gastando más de lo que ingresamos. Una década. 10 años, década. Claro, 10 Desde años. la salida de la crisis financiera internacional, ahí teníamos mucha plata, teníamos deuda, en esa época teníamos deuda de 5 puntos del PIB. Ya. Hoy día la deuda es cerca de 30 puntos del PIB y ha subido año a año. Todavía somos la segunda economía con menor deuda pública de la OECD. Por lo tanto, uno dice, todavía somos un país sólido, pero que gradualmente estamos perdiendo esta solidez. Y por lo tanto, va a llegar un momento, no ahora, porque ahora hay que gastar y ahora hay que solucionar los problemas económicos y un momento de expansividad fiscal. Pero en un par de años más va a haber que tener un acuerdo, ya sea a través de impuestos más altos, de gastos más bajos, ahí tendrá que venir una discusión, pero sí tiene que haber un acuerdo a controlar la situación presupuestaria del sector. Perfecto. Ahora, para la emergencia también hay alguna duda, incluso hay una duda anterior. Algunos creen que hay que discutir primero la emergencia y dejar para más adelante las discusiones de marco fiscal o las discusiones sobre reactivación. El gobierno es más partidario de decir, vamos a hacer de esto un paquete completo porque tenemos que saber exactamente qué podemos gastar cuándo y tenemos que hacer el macro plan completo ahora. Vamos al tema de la emergencia. ¿Cuántos de estos 12.000 son para la emergencia ahora, para las familias? ¿Y en qué grado es la ayuda? Eso también es importante porque lo que nosotros decimos en primer lugar, tiene que haber un marco fiscal. No podemos decir, sí, va. El problema que tenía Chile y que tiene Chile hasta ahora es que ha venido discutiendo la emergencia sin tener una perspectiva de mediano plazo. Entonces nosotros, ¿qué fue lo que observábamos? Que se decía, mira, guardemos recursos para el futuro, pero resolvamos los de ahora. Lo que nosotros estamos diciendo es, hablemos del futuro y hablemos del presente y pongamos un marco. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, pero otra cosa que es bien importante también es, nosotros no sabemos cuándo termina la emergencia. Nosotros no sabemos cuándo van a terminar las cuarentenas. No sabemos cuándo va a haber un retorno gradual, ¿no es cierto? Una reapertura gradual de la economía. No sabemos cuándo va a empezar la reactivación. Por lo tanto, nosotros decimos que hay fases, pero son fases de duración incierta.
para efectos de nuestros cálculos, y en eso también nosotros no estamos imponiendo exactamente qué programa ni cuándo se va a hacer, pero para efectos de nuestros cálculos y de nuestras estimaciones, nosotros estimamos que aproximadamente 3.000 millones se estarían gastando de este fondo, no de lo que ya está legislado, eso ya está, se suma, ¿no es cierto?, el FOGAPE, el componente de gasto que pueda tener, el apoyo a las familias que hay. Se suman 3.000 millones para este año y serían aproximadamente, nosotros además dijimos como un máximo de 12, hicimos ejercicios con 10.500 millones, pero nosotros estamos pensando de que pueden ser 3.000 millones, 7.000, 8.000 el próximo año, puede quedar algo para el año 2022. No sabemos, no es algo que nosotros podamos decir con exactitud cuándo es. Si resulta que la emergencia se acabara, ¿no es cierto?, probablemente vamos a tener que entrar en la etapa de los gastos de reactivación. Sí, pero eso es algo que no sabemos y obviamente vamos a estar nosotros con problemas de emergencia hasta que no haya vacuna. Por lo tanto, vamos a tener que ir combinando distintos elementos durante estos próximos par de años. Pero antes de entrar al tema de reactivación, que es un capítulo muy importante, porque reactivación es trabajo, trabajo es ayuda social a las familias también, y de manera bastante directa. Pero vámonos a las ayudas familiares mientras a las familias se les pide que no salgan de sus casas, que es bien difícil. Estamos hoy día a 65.000 pesos, es la ayuda del IFE, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia. Se pretende subir a 80, a 90. La oposición, de la cual tú formas parte de la oposición, habla del ingreso de línea de la pobreza, 114.000 pesos por integrante familiar al mes, no decreciente. ¿A qué acuerdo han llegado ustedes? En primer lugar, a mí yo no represento ni soy de la oposición. No, pero tú eres de sensibilidad política opositora, no es que estés oponiéndote a... Pero no, sí, yo tengo una sensibilidad política, pero yo no me considero, y además, imagínate que yo fui presidente del Banco Central en el gobierno del presidente Piñera, yo me considero, por sobre todo, una persona que lo que quiero es que le vaya bien a Chile. Tengo mi sensibilidad política y eso no tengo ninguna duda, y tampoco tengo por qué adscribir a lo que se diga. Yo creo que la discusión de la línea de la pobreza tiene bastantes matices. ¿Cuál es la línea por la pobreza cuando los gastos que tienen los hogares son muy distintos cuando tienen que estar confinados? Y segundo lugar, nosotros... Es bien importante en esta discusión que hicimos el siguiente elemento que es muy importante. Dijimos, mira, ingresos para llegar a niveles de 80, 90 mil pesos. Eso nos pareció a nosotros adecuado, que permitían que la familia, un hogar de 4 personas, pueda llegar a 320, 360 mil pesos, un bono mensual por parte del Estado. Pero además es muy importante porque como los recursos son escasos, nosotros estamos diciendo que esto llegue al 80% de los hogares que tienen ingresos informales, hoy día el 60%. Sí. Por lo tanto, no solo el monto, sino que también es importante la cobertura. Todavía hay otros temas que discutir, el tema de los honorarios. Nosotros también estamos proponiendo que se postergue y se aumente los beneficios de la Ley de Protección de Empleo, que tiene un componente de fondo solidario y que tiene un componente de cotizaciones de la gente en el ahorros personales. Por lo tanto, lo importante hoy día, a nosotros siempre nos va a gustar dar más que menos. Si siempre vamos a poder empezar a poner límites, ¿no es cierto? Siempre vamos a poder decir más y obviamente nos gustaría poder hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer es considerar, en primer lugar, de que tenemos recursos limitados. Pero sí es importante tratar de ayudar al mayor número de familias posible. Esto es lo que está pasando hoy día, no tiene distingo. Obviamente esta crisis es particularmente fuerte en los sectores más vulnerables, en los trabajadores informales, cuyo trabajo lo hacen saliendo, cuyo trabajo lo hacen, ¿no es cierto?, en contacto con otras personas. Uno puede trabajar, yo puedo hacer mis clases desde online, ¿no es cierto? No tengo problema. Puedo hacer todos mis trabajos, pero hay mucha gente que no puede hacerlo por la naturaleza de su trabajo. Es un trabajo que tiene que ver con salir a la calle y en eso también abarca mucha gente de muchos niveles de ingreso. Por eso uno tiene que, la cobertura es particularmente importante. Ahora, estamos hablando de este ingreso de, tú dices, 80, 90 mil pesos por persona al mes. ¿Este es ingreso único o esto se suma a otros bonos eventuales? Se habla aquí de un complemento de ingresos formales con un piso de 25 mil pesos por persona.
Estamos hablando de... Sí, esa otra cosa también es importante. Lo que pasa es que en la ley actual, cuando tú tienes un pequeño ingreso formal, no eres elegible. Ya. Nosotros estamos diciendo que aquí se puedan complementar, porque hay gente que puede tener un ingreso formal relativamente bajo, ¿no es cierto? Pero uno tiene que ser capaz de complementárselo. Por eso lo que estamos hablando nosotros es de que haya complemento y de que no haya estas exclusiones. Obviamente tiene problemas y hay algunos, Es hay decir, que hacer algunos... en este 80% tiene un carácter de universalidad. Es decir, si es No, la no es persona... universal. ¿Cómo? No es universal, en el sentido de que no todo... No, porque hay personas que pertenecen a este ámbito que están recibiendo los planes de protección de empleo, con lo cual van a tener asegurado su empleo. Por lo tanto, esto no es universal. Lo que sí es más global que lo que hay en la actualidad. Pero ¿quiénes quedan fuera? Que eran los que están recibiendo, bueno, los que están con empleo, por lo pronto, los que no han perdido su trabajo, los que están recibiendo una parte de sus ingresos por la ley Por la ley de protección de empleo. Esto es fundamentalmente para los trabajadores que no tienen ingresos formales. Perfecto. Pero uno lo complementa cuando tienen ingresos formales relativamente bajos, no están bajo la ley de protección de empleo y tienen problemas. Porque esto, además, uno tiene que pensarlo en términos de hogares. Lo que pasa es que aquí hay hogares que uno quiere apoyar. ¿Y qué plazos tiene para cuándo este nuevo IFE? Esto es una cosa que tiene que decidir. Lo que nosotros decimos en nuestra propuesta es que un 100% de esta ayuda en junio y julio. En agosto, con flexibilidad, podría ser un 80%. Esperamos ya que en agosto haya reabierto algunas actividades, mucho más de lo que hay ahora, por lo menos. Esa es una Y hipótesis. para los meses de septiembre y octubre, dejarlo flexible. Esa fue como uno lo pensó, que uno espera que eso es lo que esté ocurriendo. Y ya sea septiembre y octubre, la economía empiece a retomar normalizarse. camino. No, sí, normalizarse no vamos a hacer nunca, vamos a volver a la normalidad, ¿no es cierto? Y vamos a pasar 2 años con problemas, pero ya en septiembre, octubre nosotros estamos hablando de que ya podría empezar a haber una reapertura gradual de la economía. Y el tercer capítulo general sí es el de reactivación, porque una economía que va a quedar muy dañada. Yo hago la comparación con el que tiene una fractura en un pie y después de que le arreglan el hueso hay que hacer kinesiología. Y hay que tratar de, ¿no es cierto?, lograr movilidad, musculatura, en fin. Y ese es un trabajo lento, difícil y que hay que ponerle mucha pega. Aquí, la reactivación económica, ¿qué planes proponen ustedes para esto? No, aquí hay un conjunto de medidas, hay un conjunto bastante amplio de medidas. Obviamente tampoco el gobierno tiene por qué agotarlas absolutamente todas, porque son bastantes, pero aquí se le está ofreciendo un conjunto de instrumentos. Yo creo que lo que tú dices es muy importante, uno va a quedar herido y va a tener que ir a kinesiología, pero también es muy importante cuán duras son las heridas. Por eso es muy importante en el periodo de emergencia también lo que se está haciendo con apoyo a la empresa. Y parte de lo que se está haciendo con apoyo a la empresa, y lo discutimos nosotros en el capítulo de reactivación, es fortalecer el FOGAPE. Es un muy buen programa que le está proveyendo crédito a las empresas para que las empresas a tasa baja, y el préstamo, como hoy día hay mucho riesgo, el Estado absorbe parte de ese riesgo. Porque en momentos como este, nadie quiere prestar, nadie quiere moverse porque no sabemos cómo viene el futuro. El Estado dice, mire, yo me voy a poner con las pymes, me voy a poner una garantía, de manera que si no paga, yo me voy a poner con una fracción de eso. O sea, usted igual pierde, usted también tiene que conceder el crédito de manera razonable. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso del FOGAPE, estamos diciendo que la garantía y que una de las trabas que puede tener es que le están exigiendo que un deducible de 5% a los bancos de la primera 5% de todos los créditos. Nosotros creemos que eso es redundante, dado que los bancos otorgan crédito a crédito, y crédito a crédito tiene garantía entre 80, 60%, ¿no es cierto? Tiene un abanico de garantía. Eso asegura o genera los incentivos para que el banco otorgue el crédito. Ponerle un costo adicional encima, lo único que está haciendo es reducir el monto de la garantía. Por supuesto. Entonces lo podríamos decir, si el gobierno estima que el monto de la garantía es menor, que digamos y pongamos un monto de la garantía menor. Pero esta cosa complicada yo creo que puede estar dejando afuera algunas empresas. También nosotros insistimos que esto se va a ampliar. Existen muchos organismos, Corfo, Cercotec, que pueden proveer crédito. Probablemente uno podría otorgarle crédito a intermediarios, ¿cierto? Existen compañías que ofrecen crédito, en particular hay empresas que no están bancarizadas. Por lo tanto, uno podría
conseguir, ¿no es cierto?, que estos intermediarios le otorguen crédito endeudándose del FOGAPE y transfiriendo el beneficio en términos de tasa y de garantía a estas empresas. Hay muchas, ¿no es cierto?, factoring, hay un montón de compañías, ¿no es cierto?, que pueden contribuir a esto y donde pueden llegar empresas que probablemente no estén cubiertas por los bancos. José, por último, cuando uno habla de reactivación, uno se imagina planes de obras públicas, modernizaciones, y bueno, ¿qué plan tienen ustedes para eso? Y me pareció que en alguna parte pedían que se aceleraran los procesos para obras públicas y algunos se pusieron saltones porque pensaban que eso significaba, por ejemplo, pasar por alto ciertos recaudos medioambientales que hay que tomar para las inversiones. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esta? Efectivamente, nosotros hablamos de obras públicas y las cosas tradicionales de reactivación. Además, en la reactivación también hay que tener cuidado porque es una reactivación con reestructuración. La economía va a cambiar mucho, mucho. Sobre todo muchas actividades de servicio, partiendo por la hotelería, los restaurantes, van a tener que hacer inversiones para esta reconversión. Por lo tanto, es importante también ayudar a la reconversión, porque nosotros necesitamos empresas que se adapten al nuevo mundo que viene por delante, que sean capaces de contratar y de crear empleo. También nosotros decimos que hay que hacer esfuerzo por agilizar procedimientos. Siempre nosotros hablamos de que hay procedimientos lentos, de que hay que agilizarlos. Pero hay que tener mucho cuidado. Esto no significa pasar por encima de normas. Nosotros, entre una de las cosas que decimos, mira, uno podría tratar de hacer una tramitación más acelerada en proyectos pequeños de las declaraciones de impacto ambiental. Y obviamente hay gente que sale diciendo, bueno, lo que quieren es saltarse la medida del medio ambiente. Nosotros somos extremadamente claros y el documento que voy a ver dice manteniendo estricto cumplimiento de estándares de preservación ambiental. Nosotros, en mi caso personal, porque obviamente nosotros no discutimos los temas y compartimos todos los temas necesariamente, yo creo que nosotros, parte importante de la reactivación tiene que tener un componente sustentable, un componente amigable con el medio ambiente. Porque nosotros necesitamos, vamos a enfrentar enfrentamos el problema del cambio climático, ¿no es cierto? Es un gran desafío. Una vez que salgamos de esto, tenemos un desafío tanto más grande de mediano plazo para la humanidad, y que es el tema del cambio climático. Por lo tanto, todo lo que contribuya, ¿no es cierto?, a tener una recuperación ambiental también tiene que ser valorado. Y para qué decir los temas de sequía, nuestra escasez de agua, tenemos nosotros que trabajar en ese ámbito porque son temas que son temas muy profundos y muy complicados que tenemos por delante. Que no porque hoy día estemos luchando una pandemia y una cosa que es tremenda para la humanidad, ¿no es cierto?, nos vamos a olvidar de desafíos tan importantes para la humanidad a mediano plazo como es proveer agua a nuestra población y como es tener un buen medio ambiente. José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, muchísimas gracias por compartir las ideas centrales, lo que alcanzamos a ver de este plan, de esta propuesta con 16 economistas, todos muy respetados, de diversas formas de pensar, de distintas universidades, pero que es un trabajo conjunto. Hay algunos que son, tú te pusiste, saltó con dije de oposición. Ser oposición se puede ser colaborador también. Mira lo que nos dijo el presidente Lago el otro día. Sí, pero es una concepción más como de política. Pero no tiene nada de malo. Quizás habla mejor de que un país sea capaz de formular una propuesta desde la oposición junto con el gobierno, habla de amistad cívica y habla quizás en la forma en que hay que enfrentar las cosas. Así que nosotros éramos 16 economistas de distintas sensibilidades políticas, pero no creo que nosotros estábamos ahí con alguna posición política de oposición. Estaban por oposición, pero hay de la derecha a la izquierda, pero con una mirada de país. José, que te vaya muy bien. Buenas noches. Muy bien, gusto haber hablado contigo, Matías. Chao, chao, igual como siempre. Pasemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y le contamos que Chile firma un acuerdo de asociación económica digital con Singapur, Nueva Zelanda y nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los alcances que tiene en este contexto? Además, bueno, nos comunicamos con Rodrigo Yáñez, que es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Rodrigo, gracias por recibirnos. Muy buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos y que nos cuentes de qué se trata esto y cuáles son los alcances de un acuerdo de este tipo. A ver, este es un acuerdo bien pionero, Matías. Es primera vez en el mundo que se hace este ejercicio.
Y nosotros iniciamos esto el año pasado en Viña del Mar, justamente en la reunión de ministros de comercio de APEC, y lo que buscábamos era crear un ecosistema en torno a la economía digital que facilite el comercio, no solamente a través de plataformas digitales, sino que proteja los bienes digitales, los productos digitales de extremo a extremo, habilitar un flujo confiable de datos y crear un ecosistema de confianza en los sistemas digitales. Dame un segundo, Rodrigo. ¿Qué significa proteger los bienes digitales de punta a punta? A ver, explícamelo con peras y manzanas. Bueno, esto en primer lugar significa facilitar el comercio en el ámbito digital. ¿Qué significa? Por ejemplo, nos comprometemos a promover el uso y la implementación de la factura electrónica, de tener un comercio sin papel, de promover la cooperación en el desarrollo de entidades digitales que van a facilitar también realizar transacciones seguras y protegidas con un concepto que en todo esto que te digo es base la interoperabilidad, reconocer los sistemas entre ambas partes y por lo tanto facilitar el comercio en un ámbito distinto, una cancha distinta que es lo digital. Pero en el flujo, en el ámbito del flujo confiable de datos, la idea es proteger la información personal, que los datos públicos sean abiertos, facilitar el flujo transfronterizo de datos, porque hay un tema de principios también en esto. Nosotros creemos en una Internet abierta, creemos en que el flujo tiene que ser absolutamente libre de los datos entre nuestros países y también de un carácter no discriminatorio. Es decir, nuestros exportadores, nuestros productores audiovisuales, creadores de software, etcétera, cuando vendan un bien digital, un producto digital, o los arquitectos, en la medida que esto se convierta en un archivo digital que se envía por Internet, no les van a poder exigir, por ejemplo, que se instalen o que tengan sus productos en un servidor en el país de destino. Y eso significa menos costo, más facilidades para un comercio que para nosotros es la apuesta del 2.0 en el comercio y donde se juega justamente el ámbito de la innovación, de la generación de talento, de valor agregado en este ámbito de la economía. Rodrigo, ¿por qué se parte con estos otros dos países, Nueva Zelanda y Singapur? Para que esto tenga utilidad en el futuro, tiene que ser un macroambiente mucho más amplio, donde participan muchos otros países. De lo contrario, yo no sé cuánta relación comercial, económica y digital tenemos con Singapur y Nueva Zelanda en particular. A ver, con Singapur y Nueva Zelanda tenemos una historia muy larga de iniciativas en el ámbito comercial. Somos países pequeños, abiertos al mundo en el ámbito de las inversiones y el comercio, y pensamos parecido, y por lo tanto quisimos decidir entre nosotros un ámbito regulatorio de alto estándar, de alto nivel de ambición, y que está abierto a que se unan otros países. Ya, esa es la idea, ¿no? ¿Perdón? La idea es esa, a partir de este núcleo de 3 países, sea una convocatoria a otros. Así es, y ya existe interés de otros países como el Reino Unido, Canadá, Uruguay y otros países del Asia y de Europa, donde justamente lo que queremos es, primero, es poner el estándar, y el estándar alto, pensando en todos los temas que tienen que ver con la economía digital, incluyendo temas de última generación como inteligencia artificial, blockchain y como lo que ya te mencionaba, protección al consumidor. Pero la idea es que justamente se amplíe esto, poner un estándar alto y dar la bienvenida a quienes se suman a ese estándar. Y en ese sentido, para nosotros es una apuesta de futuro. Esperamos sí que este año entre en vigencia, ojalá. Esto es algo que tiene que ir también al Congreso, pero somos muy positivos respecto de que esto marca un antes y un después del diseño y el establecimiento de reglas claras para nuestras exportaciones de servicios y del ámbito de la economía digital, donde hoy la mitad son MIPYME. Este es un sector que concentra un tercio, el de las TIC, por ejemplo, de las exportaciones de servicios, y tenemos que pavimentar el camino de las reglas claras para ese tipo de exportación. Las TIC son las empresas tecnológicas. La idea que ustedes tienen en mente cuando abren esta apuesta es que podamos vender, o los chilenos, chilenas creadores de software, por ejemplo, puedan vender con igual facilidad a esos países, ampliarles el mercado, básicamente. Sí, claro, y un mercado que hoy día está justamente discutiendo sus reglas. Por lo tanto, por eso es que nosotros nos estamos adelantando en cosas que son básicas y esenciales, una Internet libre y abierta. Establecer una moratoria para que no se impongan aranceles en este caso a los productos digitales, cosa que hoy día nosotros hacemos, pero la estamos ya
consolidando en un acuerdo comercial de este carácter. Lo que ya te decía, de no discriminar a los productos digitales, no exigir localización forzada de servidores y todos los otros temas que hacen al comercio digital o el comercio en el ámbito de la economía digital un comercio seguro, predecible, estable, con reglas claras, y en eso es lo que estamos trabajando en el ámbito de las TIC, que tú mencionas, Matías. Hay muchas distintas actividades, son cerca de 112 empresas PYME que exportan ese tipo de productos en el ámbito del hosting, el desarrollo y muchos otros. Ahí tuvimos un parpadeo tecnológico a propósito en la comunicación. Con Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas e Internacionales. Mientras tú narras las posibilidades, se me ocurre una suerte de mercado común, de territorio común, donde pueden operar estas empresas, estas pyme o MIPYME, en materia tecnológica, digital. No la necesidad de abrir una oficina en otras partes, sino que desde aquí me reconocen y yo puedo tener un libre tránsito y flujo, con lo cual baja un montón los costos. Pero esto, insisto, en la medida que sean más países, porque si no, este mercado común o territorio común digital es muy chiquitito. Así es, pero en el caso de Singapur, Singapur es un hub también, y nosotros de alguna manera, cada uno de estos países se reconoce un hub en sus respectivas como zonas geográficas. Nosotros siempre hemos querido posicionar a Chile como una plataforma de servicios también para la región. Singapur lo es también en el ámbito de los servicios financieros y de otras cosas. Y es un buen lugar para hacer negocios, y por lo tanto lo que nosotros queremos es que cuando exista una buena idea, exista acceso a Internet, se pueda concretar una exportación, por ejemplo, y por lo tanto un emprendimiento que tenga éxito con reglas claras. O sea, utilizar Singapur, ya que vamos a tener estándares comunes y acordados, como nuestro puerto de entrada a todos los negocios que se pudieran hacer como si yo estuviera físicamente en Singapur. ¿Esa es una idea? Así es, y que por ejemplo si una empresa chilena quiere prestar servicios de hosting, de correo electrónico, un call center o lo que sea, que esas bases de datos, que esa información no tenga que estar localizada en un servidor en Singapur, puede perfectamente prestarse ese servicio con un servidor en Santiago o desde Santiago, pero como bien dices, la aspiración es también ampliar el abanico con un estándar alto, que es el que tenemos hoy día con este acuerdo que es pionero en el mundo. Y por eso es que países como el Reino Unido, Canadá, Uruguay, los Emiratos Árabes Unidos, son candidatos que ya nos han manifestado su interés, y cuanto antes se pueda avanzar, mejor por nosotros, pero creemos y estamos convencidos de que aquí estamos sentando las bases de algo que va a rendir muchos frutos en el futuro. Se firma este acuerdo, pero ¿cuándo entra en vigencia y por cuánto tiempo? ¿Y cuándo ya las personas que nos están escuchando y que le pareció atractivo las propuestas que tú estás planteando puedan utilizar ya este tratado? Bueno, esperamos mandarlo al Congreso a la brevedad. El acuerdo se firmó hoy, y en otro hito que también es bien simbólico de lo que es la diplomacia hoy. Matías, se firmó digitalmente por los 3 ministros al mismo tiempo. El acuerdo establece que justamente se genera el consentimiento de manera digital entre los países, y es primera vez que un acuerdo internacional de Chile se firma de esa manera. Por lo tanto, ya está en condiciones, y vamos a estar trabajando para enviar esto al Congreso a la brevedad, tener la discusión en el Congreso y ojalá durante este segundo semestre tener este acuerdo aprobado, que es más o menos el rango de tiempo que nos hemos dado. Y mientras tanto ya pusimos en marcha, sí, la implementación de este acuerdo, porque hay muchas cosas que tienen que empezar a prepararse, sobre las que ya estamos trabajando. Por ejemplo, la ventanilla única para el comercio digital o electrónico, que ya empezamos con un piloto a establecer Nueva Zelanda, Singapur y Chile como uno de los entregables de nuestro año APEC. Y eso es algo que queremos también enmarcar en este acuerdo, y hoy día los ministros Rivera, Parker y Singh de Singapur se pusieron de acuerdo justamente en eso. Realizar la ampliación de este acuerdo a nuevos miembros y implementar el acuerdo y empezar esa preparación de trabajos que tienen un trasfondo muy técnico. La interoperabilidad de una ventanilla es el hacer conversar sistemas informáticos entre sí, intercambiar certificados digitales, porque lo que queremos acá es que el comercio no tenga papeles, se pueda operar digitalmente y por lo tanto sea ligero, liviano, fácil, de menor costo, y esperamos que este año podamos ojalá aprobar este acuerdo, Matías.
Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, muchísimas gracias por esta conversación. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias a ti, Matías. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La priorización curricular propuesta por el Ministerio de Educación establece objetivos para la formación pedagógica de los estudiantes. En WebClass han ajustado sus módulos de planificación y evaluación, incluyendo herramientas que ayudan a los profesores a crear sus clases según los objetivos priorizados. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en www.webclass.com. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento está encabezada por la siguiente información. Vamos a la pantalla, señor director, cuando usted me diga nomás y yo se lo muestro a ustedes. Tiene que ver con que el gobierno analiza un proyecto que se aprobó hoy día en el Congreso que suspende cobros de servicios básicos. ¿Por qué? Porque podría constituir infracción a las normas constitucionales. Entonces hay que revisar al detalle y con rigurosidad esta aprobación legal, que es la que impide los cortes de los servicios básicos por 90 días en esta pandemia, en este momento de emergencia, no es para adelante. Eso, y no es que un perdonazo, sino que lo suspende para pagarse después. Entonces está revisando su constitucionalidad. Revisemos la temperatura en este momento en la región metropolitana. El termómetro marca exactamente 8 grados con 7 décimas. Ayer marcaba 3,2, si no me equivoco, a esta misma hora. Así que hay una diferencia. Para mañana y pasado, ¿qué es lo que debiéramos esperar? Debiéramos esperar que el cielo esté mañana viernes. Ups, parece que hay un problemilla técnico con nuestra pantalla, pero si ustedes me lo soplan y yo se los digo, si es que me apoyan. A ver si va. Señor director, usted me dice, vamos, no hay problema. Ya, esto era ahora, temperatura actual. Mañana y pasado, a ver si la magia de la tecnología nos ayuda. Ahí está, perfecto, solucionado el problema. Para mañana viernes 10 grados y habrá o se espera chubascos, 10 grados es la máxima probable. El sábado despejado, máxima 21. Mire qué cambio repentino tendremos, ¿no? Bueno, ¿tenemos la posibilidad de mostrarles lo que ocurrirá en otras regiones del país? Sí, ahí en Panguipulli y Chañaral, en el sur y en el norte. Panguipulli, región de los ríos. Chubascos, máxima probable 10 grados. Y en Chañaral, en la región de Antofagasta, tendremos máxima probable de 19 grados y estará despejado. Así es, en un día como hoy, pero en 2007, han pasado sus 13 añitos ya, Francisca Valenzuela lanzó su exitoso disco debut, Muérdete la Lengua, el cual incluye canciones como Dulce, Afortunada y Peces. Tras su publicación, Francisca Valenzuela fue considerada como una de las cantantes revelación chilena, ya está muy consolidada. Las canciones de este trabajo fueron escritas y compuestas por Francisca Valenzuela entre el 2000 y el 2006 y fueron producidas por Mauricio Durán y Francisco Durán, miembros de la banda Los Bunkers. Bueno, de fondo escuchamos Peces, el primer sencillo de la cantante chilena. Este tema fue la primera canción que compuso en su vida a los 13 años. Prodigio. Además tiene libros, no solo discos, Francisca Valenzuela. Y es la primera canción que sonó en una radio. Hasta la fecha, Peces es uno de los mayores éxitos de su carrera, que le queda mucho, sin lugar a dudas. Con Francisca Valenzuela y Peces despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.